¿Y si el predicador en quien más confiabas fuera en realidad la razón de tu extravío? Esta es la historia real de Samuel Turner, un hombre de 64 años de Ohio que entregó toda su fe a un famoso telepredicador, solo para encontrarse cara a cara con él en el infierno. Lo que comenzó como devoción se convirtió en devastación. Pero en esa oscuridad, Samuel encontró la luz de Cristo y fue testigo de una verdad mucho más profunda de lo que jamás imaginó. Su testimonio no es solo una advertencia, sino una llamada de atención. Antes de empezar, ¿harías algo por mí? Deja un comentario con tu nombre y desde donde nos ves. Me encantaría orar por ti. Y si este mensaje te llega al corazón, considera enviarnos una cena. Gracias por ayudarnos a seguir compartiendo historias como esta. Tu apoyo es mucho más importante de lo que crees. Me llamo Samuel Turner. Tengo 64 años y vivo en Toledo, Ohio. Hace años, si me hubieran preguntado quién inspiró más mi fe, habría dicho sin dudarlo que Oral Roberts. Fui uno de sus seguidores más fieles. Pero lo que vi cambió todas mis creencias. Permítanme llevarlos de vuelta al origen de todo. La vida no solo era dura, sino que parecía imposible. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas, y había días en los que ni siquiera podía permitirme una lata de frijoles. Recuerdo estar sentado solo una noche, hambriento y destrozado, con solo silencio en la casa. Fue entonces cuando lo vi, a Oral Roberts, en la pantalla del televisor. Sonreía, predicando sobre sanidad, esperanza y milagros. En ese momento oscuro, una chispa se encendió en mi interior. Sentí que me hablaba directamente, como si tal vez, solo tal vez, Dios no se hubiera olvidado de alguien como yo después de todo. Empecé a escuchar cada uno de sus sermones. Sus palabras se convirtieron en mi ancla cada vez que me sentía desesperanzado. Tan solo escuchar su voz parecía darme fuerzas para seguir adelante. A menudo decía, cuando das al reino de Dios, Él te devuelve el 10 por 1. Creía cada palabra. Incluso cuando el dinero escaseaba, daba. A veces eran solo unos pocos dólares. A veces era todo lo que me quedaba. Pero cada vez, me sentía más ligero, como si darme acercara al corazón de Dios. Pensaba que estaba invirtiendo en el cielo. Pero no tenía ni idea de a dónde me llevaría ese camino. Habían pasado 3 años desde la muerte de Oral Roberts, y aún así seguía haciendo pequeñas donaciones en su nombre. Se había convertido en una costumbre, casi en un ritual sagrado. Me aferré a sus promesas como si fueran un salvavidas, incluso mientras mi propia vida seguía desmoronándose. Entonces, un día, todo se derrumbó. Llegué a mi apartamento y encontré la puerta abierta de par en par y todas mis pertenencias tiradas en la acera. Mi casero me había desalojado. Así, sin más, me quedé sin hogar. Me quedé allí mirando el desorden, sintiéndome completamente vacío. Metí la mano en los bolsillos, nada, ni un solo centavo. El pánico me golpeó como una ola. Sentí una opresión en el pecho, la cabeza me daba vueltas y, de repente, todo a mi alrededor se volvió negro. Lo siguiente que supe fue que estaba tirado en el suelo, pero de alguna manera me elevaba. Ascendía lentamente, mi espíritu se elevaba fuera de mi cuerpo. No sabía a dónde iba, pero algo en el aire se sentía mal, denso y pesado, como si el miedo mismo tuviera sustancia. Mientras flotaba más alto, aparecieron 2 extrañas criaturas. Tenían ojos enormes y orejas largas, casi como guardianes de otro mundo. Se apoderaron de mi espíritu sin decir palabra y comenzaron a llevarme a algún lugar. Cuanto más nos adentrábamos, más calor hacía. El miedo me agarró, un terror frío y acechante que se instalaba en mis huesos. Finalmente, reducimos la velocidad. Ante mí se alzaba una enorme y aterradora fortaleza, de un rojo oscuro, tallada directamente en una montaña. No parecía natural. Parecía sacada de una pesadilla o de un mundo de fantasía retorcido, como las puertas de Mordor en El Señor de los Anillos.
Las criaturas se giraron hacia mí y dijeron con una voz que resonó en mi pecho: no has hecho nada para pertenecer aquí, pero alguien quiere que veas esto. Entonces las puertas se abrieron. Una vez dentro, me condujeron a lo que parecía un enorme ascensor de piedra, y subimos. Los pasillos eran vastos, llenos de puertas y filas de celdas. Gritos hendían el aire, sonidos inhumanos, torturantes e insoportables que jamás imaginé que pudieran existir. El aire estaba cargado de sufrimiento. Finalmente, una de las puertas se abrió. Y fue entonces cuando vi un rostro que conocía demasiado bien. La pesada puerta crujió al abrirse, y el sonido resonó por el pasillo como el lamento de un alma moribunda. Lo que tenía ante mí no solo me perturbó, sino que rompió algo dentro de mí. Me atravesó como una cuchilla. Era él. Era Oral Roberts. El mismo hombre cuya voz una vez fue una fuente de consuelo, el hombre que me había prometido milagros, sanidad, restauración y que mi generosidad me acercaría a Dios. Aquel a quien había admirado cuando no tenía nada, ahora estaba justo frente a mí en el infierno. No podía moverme. Me quedé paralizada, como si mi cuerpo se negara a creer lo que veían mis ojos. Allí estaba, encadenado, con el sudor corriéndole por la cara, la piel pálida y enfermiza. Sus ojos, oh, Dios, sus ojos, aún los puedo ver. Estaban abiertos de par en par por el terror absoluto, llenos de un horror indescriptible. Era la mirada de alguien que no solo tenía miedo, sino que sabía que se avecinaba más sufrimiento, que recordaba la última oleada y temía la siguiente. No parecía un predicador. Parecía un hombre completamente destruido, aplastado bajo el peso del mismo evangelio que había retorcido. La celda estaba tallada en inmensas losas de piedra, cada una de las cuales latía débilmente, como si la habitación estuviera llena de juicio. Las paredes parecían respirar, como si absorbieran los pecados del que estaba atrapado dentro. El aire era denso y gélido, no solo por el calor, sino también por la vergüenza y la desesperanza. Y esas cadenas no eran solo de metal. Cada eslabón parecía forjado con las promesas rotas que había hecho, las manipulaciones que había pronunciado en nombre de Dios. Se podía sentir en su peso, sentir el engaño espiritual incrustado en lo profundo del hierro. Unas figuras oscuras se deslizaban por los bordes de la celda, sombrías, informes, pero inconfundiblemente vivas. Se movían como serpientes, enroscándose y apretándose a su alrededor, susurrando cosas que no podía oír del todo. Pero dijeran lo que dijeran, lo aplastaban aún más. Con cada siseo, parecía encogerse, encogiéndose sobre sí mismo, consumido por el miedo. Su voz salía como gritos, no palabras, gritos de años, quizá más. Su garganta sonaba destrozada, como alguien que hubiera estado gritando sin cesar a un vacío que solo respondía con más tormento. Tras él, elevándose como humo de un abismo oculto, se alzaba una espesa niebla, no blanca, ni brillante, ni pura, sino una niebla negra, densa y sofocante. Se movía en lentas oleadas, presionándolo como una sombra burlona de la nube de gloria de la que una vez había predicado en el escenario. Pero esta nube no contenía la presencia de Dios, no había paz, solo oscuridad. Era como si el mismo infierno parodiara todo lo que él afirmaba saber. No pude asimilarlo todo de golpe. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Mi fe, la fe que había cimentado en sus sermones, empezó a resquebrajarse. Mi corazón clamaba, ¿cómo es posible? Este hombre, mi maestro, mi inspiración, está aquí atormentado, esclavizado por las mismas palabras que una vez pronunció con tanta autoridad. Y entonces llegó la pregunta más aterradora de todas: si él se había equivocado, ¿qué había sido de mí? ¿Qué significaba para todo lo que había creído? ¿Para todo el dinero que había dado? ¿Para las noches que pasé sin comer solo para enviar una ofrenda de semillas? ¿Para las oraciones que había susurrado a solas en la oscuridad, aferrándome a sus palabras como si fueran escrituras? ¿Qué sentido tenía todo aquello? Esa imagen, ese momento, nunca me ha abandonado.
Incluso ahora, todavía puedo verlo, todavía oigo el lejano sonido de las cadenas al romperse, todavía siento el dolor en los huesos. No solo presencié a un hombre atormentado, presencié el derrumbe de todo lo que creía cierto. Justo cuando pensé que no podía más, cuando el peso de lo que acababa de presenciar parecía aplastarme por completo, algo empezó a cambiar. La oscuridad que me rodeaba, que me oprimía como un muro asfixiante, de repente empezó a temblar. Entonces, sin previo aviso, apareció una luz radiante, primero un suave destello, luego cada vez más brillante, más plena, hasta envolverlo todo a mi alrededor. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. No era intensa, aunque sí brillante. No quemaba, aunque era intensa. Al principio tuve que entrecerrar los ojos, protegiéndome instintivamente, pero por alguna razón no me dolió. La luz se sentía viva, suave pero imponente, pura pero abrumadora. Se movía no solo por el espacio, sino dentro de mí, envolviendo mi miedo como una manta cálida después de una noche larga y fría. Las sombras se retiraron ante su presencia, encogiéndose como animales asustados, como si incluso la oscuridad misma reconociera la santidad que ahora enfrentaba. Y entonces, a través del resplandor, lo vi, Jesús. No entró ni apareció con trompetas ni truenos. Simplemente estaba, atemporal e inmóvil, envuelto en una brillantez que no era solo luz, sino verdad. Irradiaba paz como el calor de una hoguera, pero en lugar de calentarme la piel, apaciguó mi alma. Cada parte de mí que se había sentido fracturada, la confusión, la traición, la tristeza, comenzó a aquietarse como una tormenta que finalmente pierde viento. Nuestras miradas se cruzaron, no con miedo ni culpa, sino con algo más profundo. No había ira en él, solo comprensión y compasión tan vastas, tan completas, que me sentí completamente identificada. No necesitaba que hablara. No me pidió que le explicara. De alguna manera, ya lo entendía todo, cada recuerdo, cada llanto, cada dolor silencioso que había enterrado en mi interior. Todo estaba expuesto ante él, y aún así me miraba con amor. Esperó un momento, dejando que la paz se instalara en mí. Entonces habló: ver a Roberts aquí puede que te haya sorprendido, dijo con voz suave pero llena de significado, pero esto es algo que quería especialmente que una devota seguidora como tú presenciara. Pero el peso era inmenso, como una piedra arrojada a aguas tranquilas. No sabía cómo reaccionar. Ni siquiera había empezado a procesar lo que había visto. Oral Roberts, el hombre al que había seguido con tanta fe, estaba atrapado en un lugar de tormento. Todavía me tambaleaba, seguía cuestionándome, seguía aturdido. Pero Jesús me decía que esto no era casualidad. No era un castigo. Era intencional. Continuó: les mostraré los errores que Roberts cometió durante su vida en la tierra. A través de estas visiones, no solo comprenderán sus errores, sino que también aprenderán las lecciones que les servirán en su propio camino. Su voz permaneció serena, pero había un peso bajo ella, no una carga, sino una gravedad sagrada. Llevaba juicio, sí, pero también redención, una verdad feroz templada por una profunda misericordia. Algo cambió dentro de mí. Una parte de mí quería resistir. No quería creer que Roberts se había extraviado. No quería aceptar que me habían engañado, que había invertido años de devoción en algo corrupto. Pero Jesús no me obligó. Simplemente me invitó a ver con nuevos ojos, a sentir el dolor, no a ahogarme en él, sino a dejarme transformar por él, a crecer, no en amargura, sino en sabiduría. Entonces levantó la mano, y en un instante comenzó la visión, no con caos, sino con propósito. Se levantó el telón, se desplegó una historia, y supe que estaba a punto de presenciar no solo la caída de un hombre, sino el despertar de mi propia alma. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en la oscura fortaleza. Los sofocantes muros de piedra, el peso de la agonía y el juicio, se desvanecieron. En su lugar había algo completamente diferente, pero igual de intenso.
Ahora me encontraba al borde de un vasto espacio abierto que me resultaba familiar, como una reunión de avivamiento al aire libre, llena de sonido, movimiento y emoción. Ante mí se extendía una multitud inmensa, cientos, quizás miles, reunida al aire libre. El ambiente estaba cargado. La gente se apiñaba, sentada en filas improvisadas o de pie, hombro con hombro. Algunos aferraban Biblias desgastadas. Otros sostenían fotografías, pañuelos o simplemente se abrazaban. Sus rostros estaban llenos de expectación, ojos abiertos, ceño fruncido, corazones visiblemente anhelando algo más allá de sí mismos. Podía sentir el dolor en el aire como un rugido estático, urgente, espiritual. Y allí estaba de nuevo, Oral Roberts, vivo, vibrante, el hombre que también recordaba. Se erguía sobre una plataforma elevada, iluminado por las luces del escenario, su energía era contagiosa, su voz resonaba a través de un potente sistema de sonido. Sus gestos eran amplios, exigiendo la atención. Cada movimiento de sus manos, cada pausa entre frases, estaba intencionalmente diseñado para atraer a los desesperados, a los dolidos, a los esperanzados. Su voz resonó con pasión, recorriendo la multitud como olas, se avecinan milagros. Dios está listo para bendecirnos. Su generosidad abrirá las puertas del cielo. La gente estaba pendiente de cada una de sus palabras. Algunos permanecían sentados con los ojos cerrados, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Otros asentían con fervor, susurrando amén en voz baja. Muchos apretaban sobres blancos contra sus corazones como si fueran salvavidas. Vi a ancianos con chaquetas de trabajo descoloridas, madres jóvenes con bebés dormidos en brazos, adolescentes agarrando sus bolsos como si fueran sagrados. Vi a gente meter la mano en sus carteras y doblar billetes con manos temblorosas. Algunos dieron monedas, otros anillos. Una mujer cerca del frente se quitó el pañuelo y lo colocó en la canasta de ofrendas, moviendo los labios en una oración silenciosa. Esto no era una donación casual. Ni siquiera era generosidad. Era desesperación envuelta en fe. No solo estaban dando sus recursos, sino su esperanza, su convicción de que mediante este sacrificio, mediante esta ofrenda económica, podrían conmover a Dios, que Él los vería, los sanaría y los salvaría. Pero estando ahora junto a Jesús, vi algo que nunca antes había visto. Había un vacío tras las palabras de Roberts, un vacío espiritual que resonaba más fuerte que el micrófono. Su voz tenía ritmo. Su tono, pasión. Pero sus palabras carecían de fuerza. Eran pulidas, ensayadas, poderosas al pronunciarlas, pero en realidad, impotentes. Parecía un sermón, pero se sentía como un discurso de ventas. Entonces Jesús habló a mi lado. Su voz no se alzó para competir. No lo necesitaba. Se abrió paso entre el ruido con firme autoridad, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Citó un Timoteo 6 y 10. En cuanto lo escuché, algo dentro de mí se desprendió. Fue como si se me cayeran escamas de los ojos. Por fin lo vi. Roberts no solo había animado a la gente a dar, sino que los había convencido de que su dinero era el puente hacia Dios. De que las puertas del cielo se abrían con un cheque. De que los milagros eran transacciones que esperaban la ofrenda correcta. No solo distorsionó las escrituras, sino el carácter de Dios. Pero Dios no es así. Dios no vende su presencia. No retiene su amor hasta que se paga. Su gracia no está ligada a nuestros ingresos. Su sanación no se otorga con base en la generosidad. Su amor es un regalo inmerecido y completamente gratuito. Eso es lo que lo hace divino. A medida que la visión se desvanecía, aún podía verlos, los sobres, las manos arrugadas que los sostenían, las lágrimas que los manchaban. Sentía sus oraciones elevarse como humo entre la multitud. Pero lo que persistía aún más era el peso en mi pecho, la profunda tristeza de comprender lo que realmente significa engañar a alguien en su momento más frágil,
pararse ante corazones rotos y venderles una versión de esperanza que Dios nunca pudo dar. Y por primera vez, me pregunté cuántos se habían marchado pensando que habían fracasado cuando, en realidad, simplemente los habían engañado. A medida que la primera visión se desvanecía en la sombra, otra me arrastró. La transición no fue brusca, pero tampoco suave. Me sentí como si una corriente tranquila me arrastrara río abajo, llevándome a un lugar que no elegí, pero que necesitaba ver. Cuando la escena se asentó, me di cuenta de que estaba en un gran salón. Era un espacio interior, tenuemente iluminado, con la luz justa para revelar la tensión que llenaba el aire como la niebla antes de una tormenta. Había una pesadez allí, espiritual, emocional, casi física. Y allí estaba de nuevo, Oral Roberts se erguía en el centro de la sala, ligeramente por encima de la multitud, como si estuviera sentado en un trono de influencia. Pero algo en él era diferente esta vez, su lenguaje corporal era más tenso, su mirada más penetrante. Su voz atravesaba el silencio, no con consuelo ni inspiración, sino con una urgencia y una presión que te oprimían el pecho. No había calidez en su tono, ni calma, solo una intensidad creciente como un trueno que se arremolina en las paredes. La multitud permaneció inmóvil, casi atónita. Todas las miradas estaban fijas en él, abiertas y expectantes. Se sentía su dominio emocional sobre la sala. Era como si todos los presentes hubieran depositado su confianza sin dudarlo, y ahora contenían la respiración. Entonces dijo, si no recaudo 8 millones de dólares, declaró, Dios me llevará a casa. En cuanto habló, algo invisible se hizo añicos. Una oleada de incredulidad, seguida de ansiedad, recorrió la multitud. Se oían susurros. Surgieron murmullos como estática nerviosa. Algunos bajaron la cabeza de inmediato. Otros comenzaron a susurrar oraciones, con las manos apretadas y los nudillos pálidos. La mirada en sus ojos no era de santa reverencia. No era temor divino. Era pánico puro, el tipo de miedo que surge cuando alguien en quien confías está de repente colgando por un precipicio, y te dicen que es tu trabajo rescatarlo. Y Roberts no se detuvo ahí. Se inclinó con más fuerza, aumentando la presión con cada frase, arrinconando a sus seguidores. Blandió el nombre de Dios como un mazo, imponiendo urgencia y temor en las almas que tenía ante él. Si no cedían, insinuó, algo terrible les sucedería, no solo a él, sino a ellos. Hizo que pareciera que su fe estaba en tela de juicio, y que sus bolsillos tenían el veredicto. No había paz en esa habitación, ninguna sensación de presencia divina, solo manipulación disfrazada de profecía, control disfrazado de convicción. Y fue entonces cuando la voz de Jesús me llegó de nuevo, firme, inquebrantable, como un faro que atraviesa la tormenta, maldito el hombre que confía en el hombre, que se fortalece de la carne. Citó Jeremías 17, 5. Las palabras me impactaron con una claridad aleccionadora. En ese momento, comprendí lo que realmente estaba presenciando. Roberts no había invitado a la gente a acercarse a Dios, los había atado a sí mismo. Su devoción ya no estaba dirigida hacia arriba. Estaba atada a un hombre que se interponía entre ellos y el cielo como un portero a sueldo. Les hizo creer que su salvación dependía de su supervivencia, y que su generosidad era la clave para mantenerlo con vida. Lo sagrado se había convertido en un escenario, y su miedo era el guión. Volví a mirar a la multitud, y esta vez no solo vi a desconocidos, sino a mí mismo. Recordé estar sentado en habitaciones como esa, inclinando la cabeza, susurrando oraciones desesperadas, buscando las monedas que me quedaban en el bolsillo, creyendo de verdad, que estaba haciendo algo sagrado, que le estaba dando a Dios. Pero ahora veía la verdad, le había estado dando al miedo y a un hombre. La atmósfera cambió de nuevo como una suave brisa que rozaba el velo invisible entre el cielo y la tierra. De repente, me encontré en una nueva reunión, diferente a las anteriores, pero inquietantemente familiar. El espacio a mi alrededor vibraba de anticipación. La sala se llenó de una extraña luminosidad, casi teatral,
como una iluminación de escenario diseñada para despertar emociones. Era el tipo de luz que atrae a la gente, les hace sentir vistos, les hace creer que algo sagrado está a punto de suceder. La multitud era numerosa, diversa y visiblemente desesperada. Se podía leer en las arrugas de sus rostros. No eran solo espectadores curiosos, ansiaban sanación, esperanza, alivio del sufrimiento que los había aferrado durante años. Muchos probablemente lo habían intentado todo, médicos, consejeros, recetas, cadenas de oración. Ahora habían llegado aquí, depositando su último atisbo de fe en manos de un hombre que creían que podía cambiarlo todo. Y allí estaba de nuevo, Oral Roberts estaba ante ellos, con las manos en alto como un director de orquesta a punto de desatar una sinfonía divina. Su mirada recorrió a la multitud, con la mirada de alguien completamente seguro de su mensaje. Habló con fuerza, con un ritmo ensayado, con esa intensidad inconfundible que siempre llama la atención. Si tu fe es lo suficientemente fuerte, gritó, te curarás de tus enfermedades. Encontrarás la sanación. Serás testigo de milagros en tu vida. La multitud se inclinó hacia adelante, atraída como polillas a la llama. Algunos lloraban abiertamente, otros se juntaban las manos, susurrando oraciones desesperadas en voz baja. El aire vibraba con un anhelo tan denso que casi se sentía contra la piel. Pero al estar junto a Jesús, comencé a ver lo que me había perdido tantos años atrás. Lo que antes consideraba pasión, ahora lo reconocía como actuación. Lo que antes percibía como autoridad espiritual, ahora lo veía como manipulación. Roberts no ofrecía sanación, la vendía, la disfrazaba con lenguaje religioso, la adornaba con lazos de esperanza y la presentaba ante los quebrantados como si fuera un regalo de Dios. En realidad, era un cebo. Las palabras que pronunció no eran promesas de Dios. Eran suyas, refinadas con el tiempo, perfeccionadas para causar un gran impacto, cargadas de emoción y calculadas para conmover corazones y abrir carteras. Miré a mi alrededor y vi las mejillas surcadas de lágrimas de una madre que aferraba la foto de su hijo enfermo. Vi las manos cansadas de un hombre con una factura de hospital doblada en el bolsillo. Y me vi a mí mismo, no junto a Jesús, sino allí abajo, entre aquella multitud, años atrás. Esa revelación me impactó como un rayo. Estas personas no solo eran fieles, eran frágiles, y sus heridas más profundas estaban siendo utilizadas como palanca. Fue entonces cuando Jesús habló de nuevo. Su voz era clara, penetrando la escena con autoridad y verdad, cuídense de los falsos profetas. Por sus frutos los reconocerán, Mateo 7, 15-16. Y así, la ilusión se desvaneció por completo. La vi tal como era. Las promesas de sanación y progreso que ofrecía Roberts no eran invitaciones divinas, eran herramientas cuidadosamente diseñadas para atraer a los desesperados, solo para arrebatarles lo poco que les quedaba. Él no estaba ministrando, estaba cosechando el dolor y transformándolo en poder. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Recordé lo que sentía al sentarme donde ellos estaban, sufrir, creer, dar, esperar. Recordé cómo me aferraba a cada palabra suya, pensando que mi milagro era solo una ofrenda más. Pero esta vez, vi claramente que no estaba sola. Era una entre muchas, y todas habíamos sido engañadas. La visión cambió de nuevo, y el escenario cambió de forma inmediata y deslumbrante. Me encontré de pie en lo que solo podría describirse como una mansión, grandiosa e imponente, irradiando extravagancia por cada rincón. El techo se extendía increíblemente alto, coronado por enormes candelabros de cristal que brillaban como la luz de estrellas congeladas. Cada lámpara parecía hecha a medida, desbordando opulencia. Las paredes estaban adornadas con molduras de pan de oro, intrincados tallados y cuadros enmarcados en madera tallada a mano, con un toque de elegancia centenaria. Cada superficie relucía. Los suelos bajo mis pies eran de mármol pulido, frescos e impecables. Alfombras de felpa importadas de tierras lejanas amortiguaban mis pasos.
Gruesas cortinas de terciopelo enmarcaban imponentes ventanales, proyectando largas sombras sobre muebles tapizados en fina seda y cuero excepcional. Escaleras de caoba ascendían en zigzag, con pasamanos tan suaves que parecían derretirse bajo los dedos. Cada pasillo daba a habitaciones más lujosas que la anterior, un comedor formal con una mesa digna de reyes, una biblioteca privada con libros encuadernados en oro y cuero color sangre de buey, una sala de estar con un piano de cola de marfil que no había visto polvo en años. Era impresionante para los estándares terrenales, sin embargo, a cada paso que daba, comenzaba a desmoronarse. Una lenta y fría consciencia se apoderó de mi espíritu como la niebla que se filtra por las paredes. Algo no cuadraba. La belleza era innegable, pero también lo era la pesadez que me oprimía. No me reconfortaba el calor, me helaba la ausencia de algo sagrado. Entonces la verdad me impactó, esta no era una casa cualquiera, era la suya. Oral Roberts, el hombre que una vez estuvo tras los púlpitos instando a la gente a darlo todo por el reino de Dios. El mismo hombre que había hablado de sacrificio, de sembrar semillas de fe. Esto era lo que había construido con esas ofrendas. Estos candelabros, estas alfombras, estas columnas importadas y estos lujosos accesorios fueron pagados por los pobres, los enfermos, los esperanzados y los dolidos. Casi podía verlos, manos viejas, callosas y temblorosas, madres con bebés en brazos, padres con su último sueldo, ancianas agarrando sobres llenos de lo poco que les quedaba. Vi lágrimas en sus ojos, su convicción de que darle a este hombre era darle a Dios. Y ahora, allí estaba todo, su fe convertida en mármol, sus oraciones suspendidas sobre mí en cristal, su confianza depositada sobre terciopelo y piedra. Cuanto más caminaba, más frío se volvía, no en temperatura, sino en espíritu. El ambiente era estéril, sin rastro de humildad. No sentía santidad allí, ninguna sensación de presencia divina. Lo que debería haber sido un santuario se sentía como un santuario para mí. Entonces Jesús se volvió hacia mí. No alzó la voz ni me reprendió. Simplemente habló con una autoridad serena que me conmovió profundamente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes, Lucas 12:15. Me detuve donde estaba. Ese versículo no solo me convenció, sino que me conmovió. En ese momento, no estaba mirando una casa, me miraba en un espejo, viendo con claridad lo que sucede cuando una vida llamada a servir se consume en la ganancia. Este no era el fruto de un pastor fiel, era el resultado de alguien que había recogido en lugar de dar. Un hombre que una vez predicó el Evangelio, pero que terminó construyendo un trono de oro sobre las espaldas de los desesperados. Pensé en quienes habían confiado en él, personas como yo. No solo dábamos dinero, dábamos confianza, dábamos esperanza, dábamos con la convicción de que lo que ofrecíamos en secreto se convertiría en algo sagrado en el cielo. Pero ahora veía cómo esa confianza se había convertido, no en un tesoro eterno, sino en muebles importados y lujos privados. Mi alma se retorcía de dolor. Esta casa nunca fue solo comodidad, era un monumento al deseo infundado. Un hogar construido no por el desbordamiento del amor de Dios, sino por el desbordamiento de la ambición humana. Y de repente, todo lo que una vez brilló con grandeza ahora parecía vacío. El oro perdió su brillo, el silencio en las habitaciones se volvió ensordecedor. Por primera vez, no vi una mansión, vi una tumba. Un lugar de descanso para una vocación que una vez ardió con propósito, pero que había quedado sepultada bajo capas de codicia. La escena cambió por última vez. Me encontré de nuevo en medio de un sermón. Roberts predicaba de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Su voz no solo era potente, era contundente, casi agresiva. Sus palabras sobre la gracia de Dios eran fuertes e imponentes, pero en lugar de animar a la audiencia, parecían oprimirla. Había autoridad en su tono, pero no se sentía sagrado, parecía egoísta. Mientras recorría el escenario, instó al público a donar más, prometiendo una y otra vez que sus donaciones los acercarían a Dios. Sus donaciones, dijo, desatarán una porción más profunda del amor de Dios.
A primera vista, su mensaje aún sonaba sagrado, pero bajo sus palabras percibí algo más, un anhelo, algo egoísta. Cuanto más hablaba, más claro se volvía. No se trataba de Dios, se trataba de él. Sus ojos brillaban, pero no con la alegría del Espíritu Santo. Era el brillo de alguien que sabía cómo mover los hilos de una multitud. Su voz había perfeccionado el ritmo de la persuasión, sus promesas estaban impregnadas de urgencia. Volví a mirar a la gente, muchos de los mismos rostros que había visto antes, gente llena de necesidad, llena de fe, pendiente de cada palabra suya, esperando que esta vez la sanación llegara. Pero detrás de los sermones, tras las luces del escenario y la sonrisa segura, había un hombre que usaba el nombre de Dios para su propio beneficio, explotando la confianza sagrada con una voz manipuladora, todo ello envuelto en las Escrituras. Entonces Jesús habló de nuevo, y sus palabras resonaron como un trueno en mi alma, en su avaricia. Os explotarán con palabras inventadas, 2 Pedro 2, 3. Y comprendí, ya no se trataba solo de falsas promesas ni de tácticas de miedo. Era corrupción en su forma más cruda, usar el nombre del Altísimo para enriquecerse, explotar la confianza sagrada con una voz entrenada para manipular. Era una traición más profunda de lo que había imaginado. Esa última visión me impactó profundamente. Vi como un hombre al que una vez seguí con tanta fidelidad se había desviado tanto del camino de la justicia, creyendo que aún lo recorría. Jesús no necesitó decir más, sentí el dolor en su silencio. La advertencia había sido dada. Cuando la visión final se desvaneció, todo a mi alrededor quedó en silencio, un silencio inquietante. Ya no estaba en la mansión de oro y mármol. No estaba entre la multitud de creyentes desesperados, ni contemplando la celda de un hombre al que una vez admiré. Simplemente estaba allí, solo, suspendido en un silencio tan profundo que parecía que hasta el cielo se había quedado en silencio. El tiempo no se movía. Nada se movía. Sin embargo, el peso de todo lo que había presenciado me oprimía como 1000 piedras en el pecho. Las imágenes no me abandonaban, cada una aún ardiendo tras mis ojos, las voces, los rostros, los gritos, las sombras, las personas que lo dieron todo, las que no tenían nada más que dar. Y en el centro de todo, yo. Un hombre que había confiado, que había obedecido, que había creído con todo su corazón que hacía lo correcto. Recordé los sobres que sellé con manos temblorosas, las comidas que me salté para poder dar, las oraciones que susurré con esperanza y desesperación entrelazadas. Y sin embargo, allí estaba yo, todavía pobre, todavía luchando, todavía destrozada en todos los aspectos que esperaba que la fe sanara. Sentía el dolor de cada oración sin respuesta y el aguijón de cada sacrificio que nunca parecía traer recompensa. Mi alma empezó a temblar, y entonces se quebró. Con lágrimas en los ojos y un dolor que me invadía el pecho, me volví hacia Jesús. No pude contener más la pregunta, brotó de mí no como rebeldía, sino como una honestidad cruda y herida. ¿Por qué soy pobre? Mi voz se quebró, las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Por qué he sufrido tanto tiempo? He vivido una vida limpia, Señor. No he engañado a nadie. He dado incluso cuando me faltaba algo. Seguí las voces que creía tuyas. Di en tu nombre. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigo atrapado en la pobreza? Jesús no se inmutó, no me regañó, no se dio la vuelta. En cambio, me miró, de verdad, con ojos que albergaban un amor tan puro que disolvió cualquier miedo que aún no sabía que cargaba. Cuando finalmente habló, no fue con un trueno ni con fuego, sino con una voz tan serena, tan firme, que me atravesó la piel y me llegó al alma. La verdadera riqueza, dijo, nunca se ha medido por cosas terrenales. Y la pobreza no se trata solo de falta de dinero. Lo que tu alma realmente anhela es una conexión más profunda conmigo, una relación basada en la verdad. No en las transacciones, en el amor, no en el rendimiento. Las riquezas terrenales van y vienen, pero la riqueza espiritual permanece para siempre.
Dejé que sus palabras calaran hondo, y poco a poco el dolor que sentía empezó a cambiar, no a desaparecer, sino a transformarse. Empecé a ver que todos los años que había pasado persiguiendo lo que creía bendiciones, dinero, milagros, avances, en realidad me llevaban a un lugar mucho más sagrado. No estaba siendo castigada. Estaba siendo moldeado, refinado, alejado de la falsa comodidad y adentrándome en una fe auténtica. Mi pobreza no era prueba de que Dios me hubiera olvidado. Era la tierra donde la verdadera fe había echado raíces. Esos años de sacrificio, esas noches de hambre, las oraciones que creía desatendidas, todas habían importado. Cada una de ellas. No fueron en vano. Eran semillas que habían crecido silenciosamente bajo la superficie. Y ahora, ante Cristo, me di cuenta de que me habían traído hasta aquí, no al dinero ni a la comodidad, sino a Él, a la única recompensa que nunca se desvanecerá. Cuando la visión final terminó, no me desperté de inmediato. No hubo una sacudida, ningún regreso repentino a mi cuerpo. Simplemente me quedé allí, atrapado en una extraña quietud, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado en el tiempo. Me sentía como si estuviera suspendido en algún lugar entre el cielo y la tierra, colocado en un remanso de silencio para que todo pudiera asimilarlo. Mis manos aún temblaban, mis rodillas se sentían débiles, y mi alma, se sentía completamente desnuda. Era como si cada capa de creencia que alguna vez me había envuelto se hubiera desprendido. Todas las ideas que había construido sobre la fe, el dinero, la devoción, no solo se tambalearon, se hicieron añicos. Y, sin embargo, en ese vacío, algo nuevo había comenzado a despertar, algo más honesto, más real. Ya no estaba enojado. Ni siquiera tenía miedo. Ya no me quedaban fuerzas para luchar, solo rendición. Me volví hacia Jesús, caí de rodillas y, con lágrimas corriendo por mi rostro, le entregué todo. No solo mi confusión o mi dolor, le entregué todo, mi orgullo, mis decepciones, mi pasado doloroso, mi devoción equivocada, incluso las preguntas que me daba miedo hacer. Lo puse todo ante él, no como una transacción, sin recibir nada a cambio, sino porque finalmente me había dado cuenta de que él era lo único a lo que valía la pena aferrarme. Y algo sucedió. No había ángeles cantando, ni relámpagos en el cielo, ni luz cegadora, solo quietud. Una paz tan profunda, tan serena, que me invadía como un aliento. No hablaba con palabras, simplemente era. Y en esa quietud, sentí que Dios insuflaba en mí, no un aliento físico, sino algo más profundo, un nuevo comienzo, una redención silenciosa. Fue entonces cuando abrí los ojos de nuevo en mi cama de hospital. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que estaba despierto. Todo parecía surrealista, como si el aire aún tuviera rastros de eternidad. Miré a mi alrededor lentamente, parpadeando a través de la luz. Estaba vivo, pero más que eso, era libre. El milagro no tardó mucho en revelarse. Apenas unas horas después, me encontré con alguien a quien no había visto en más de 30 años. Un viejo amigo al que apenas recordaba. Resultó que ahora era el dueño del mismo hospital al que me habían llevado. Al verme, palideció. Me recordó al instante, y sin dudarlo, pagó hasta el último dólar de mis facturas médicas. Pero no quedó ahí. Me miró a los ojos y dijo, «Vienes a vivir conmigo. También tengo un trabajo para ti, algo estable. No volverás a la calle». No hubo ruegos, ni explicaciones, ni peticiones. Era como si Dios ya hubiera allanado el camino y simplemente me hubiera guiado al lugar que Él tenía preparado. Cada pieza que una vez se había roto estaba encajando en su lugar, silenciosa, perfecta y sin esfuerzo. Ese momento no solo cambió mi situación, me cambió a mí. Mis ojos se abrieron, mi comprensión se reconstruyó. Ya no veía riqueza en cuentas bancarias ni bendiciones en promesas vacías. Las veía en la quietud, en el silencio, sabiendo que era vista,
conocida y amada por el único que nunca me había engañado. Y ahí estaba el tesoro, no en los milagros que se vendían en la televisión, ni en las euforias ni en los aplausos de las multitudes, sino en esta simple verdad: la verdadera fe es silenciosa. La verdadera fe es pura. La verdadera fe basta. Así que, a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que han escuchado este testimonio, gracias. De verdad, si hay algo que les pido que recuerden, es esto: nadie es mayor que Dios, ni los predicadores, ni los profetas, ni los hombres con trajes elegantes y micrófonos potentes. No entreguen su alma por promesas exageradas. Mantengan la mirada fija en Jesús porque, al final, solo las riquezas espirituales perduran y nunca se las pueden quitar. Amigo, si aún estás conmigo, creo que no es casualidad. Quizás tú, como yo, hayas pasado por momentos de confusión. Quizás hayas confiado más en la gente que en Dios. Quizás hayas dado hasta el cansancio, esperando recibir amor, sanación o paz a cambio. Y quizás, solo quizás, tu corazón se haya cansado. Pero quiero decirles algo, y ruego que lo escuchen no solo con los oídos, sino con el alma. Jesús sigue siendo el buen pastor, y los llama a regresar a Él, no a un hombre, ni a un ministerio, ni a un sistema basado en el miedo, sino a Él, a sus brazos, a su verdad, a su amor que no se compra, solo se recibe. El tipo de amor que no presiona, no manipula, no culpa, simplemente los abraza. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero milagro. Así que los invito, donde quiera que estén, a orar conmigo ahora. Padre Celestial, vengo a ti tal como soy, no como pretendo ser, no como otros esperan que sea, tal como soy. Herido, cansado, buscando. Perdóname, Señor, por cada vez que he depositado mi confianza en los demás en lugar de en ti. Sana las partes en mí que han sido engañadas o decepcionadas. Limpia mi corazón del miedo, la amargura y el orgullo. Jesús, quiero caminar contigo, no por ganancia ni por recompensa, sino porque eres digno. Lléname de nuevo con tu Espíritu Santo. Abre mis ojos a la verdad. Enséñame a reconocer tu voz por encima de todas las demás. Desde hoy, elijo seguirte a ti, el único camino, la única verdad, la única vida. En tu nombre oro. Amén. Si oraste así de corazón, creo que el cielo te escuchó, y creo que tu camino hacia adelante no será solitario. Jesús acompaña a quienes se rinden, y nunca desperdicia un corazón quebrantado. Mantente cerca de él. Si ves este vídeo, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado hasta aquí para recibir una advertencia. La mayoría de los cristianos no están preparados para el día del juicio porque ignoran la palabra de Dios. La mujer de esta historia creyó ser una cristiana fiel hasta el día de su muerte. En el momento de dejar su cuerpo, el Espíritu Santo le abrió los ojos a una aterradora verdad sobre lo que les espera a quienes dicen tener fe, pero mienten. ¿Qué les sucede a quienes se dicen creyentes, pero pasan la vida ignorando la palabra de Dios? Estén atentos hasta el final, pues esto es una llamada de atención para todo cristiano. Esta historia es una visión divina, no un simple sueño, sino una advertencia del cielo. Antes de comenzar, haz un acto sencillo para afirmar tu fe, comenta Amón junto con tu nombre y ciudad, para que la luz de Dios se extienda por toda la tierra. Suscríbete a este canal para recibir más verdades que nunca antes has escuchado. Ahora escuchen atentamente este testimonio. Me llamo Lynn. Soy viuda, tengo 3 hijos adultos y 7 nietos. Durante años, serví como líder del Ministerio de Mujeres en la Iglesia Grace Covenant en Raleigh, Carolina del Norte. Para todos a mi alrededor, era un pilar de fe, una mujer que amaba a Dios y vivía para Él. Pero en el fondo, mi fe era superficial. Publicé versículos bíblicos en redes sociales, canté himnos con pasión y oré con elocuencia en la iglesia. Sin embargo, mi corazón permaneció inmutable. Mi vida parecía santa, pero era una actuación, no una transformación.
Aconsejé a las mujeres de nuestra iglesia, ofreciendo consuelo a quienes luchaban con el pecado o el dolor. Pero mis palabras eran vacías. Les decía lo que querían oír, apaciguando su culpa sin instarlas a un verdadero arrepentimiento. Quería caer bien, no desafiar. Mis días estaban llenos de actividades en la iglesia, organizaba estudios bíblicos, dirigía grupos de oración y organizaba eventos de confraternidad. Llevaba mi fe como una insignia, orgulloso de mi reputación. Pero en privado, rara vez abría la Biblia. Me basaba en versículos familiares, sin profundizar en la verdad de Dios. Cuando oraba, era rutinario, no sincero. Pedía bendiciones y protección, pero evitaba confesar mis pecados. Creía ser un buen cristiano porque hacía buenas obras. Pero mis motivos eran egoístas, buscaba la aprobación en lugar de la gloria de Dios. Juzgaba a los demás en silencio, pensando que mi devoción exterior me hacía mejor. Las mujeres acudían a mí con matrimonios rotos o pecados ocultos, y yo les ofrecía oraciones breves o frases hechas. Nunca les señalaba las duras verdades de las Escrituras, por temor a perder su respeto. Mi fe era una fachada construida sobre la costumbre y la apariencia. Amaba la idea de Dios, pero no amaba su palabra lo suficiente como para obedecerla. Creí estar a salvo, que mis buenas obras me aseguraban un lugar en el cielo. Pero me equivoqué, y mi muerte me mostró cuánto me había descarriado. Vivía para el aplauso de la gente, no para la aprobación de Dios. Mi corazón era frío, vestido con ropajes religiosos. Era cristiano de nombre, pero mi vida negaba el poder del Evangelio. Una húmeda noche de agosto, me desperté con la garganta reseca. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Me puse la bata, con la intención de ir a buscar agua a la cocina. Mis pantuflas sonaban suavemente al bajar las escaleras. A mitad de camino, mi pie se enganchó en una alfombra suelta. Caí hacia adelante, agitando los brazos. El mundo me dio vueltas mientras caía, mi cuerpo se estrelló contra los escalones de madera. El dolor estalló y luego se desvaneció. Cuando abrí los ojos, no estaba en el suelo. Flotaba sobre mi cuerpo desplomado, ingrávido y alerta. Mi figura era translúcida, brillando tenuemente. La sala de estar brillaba con una luz misteriosa, no de lámparas, sino de una presencia que llenaba el espacio. Mi corazón, aunque no tenía corazón físico, latía con asombro. Un libro se materializó ante mí, con su cubierta de cuero repujada en oro. Era una Biblia, cuyas páginas se abrían como si las llevara un viento invisible. Un versículo brillaba, las letras ardían como fuego fundido. Me esforcé por leerlo, pero tenía la vista borrosa y los labios cosidos. El miedo me invadió, no a la muerte, sino al juicio. Intenté llamar a Jesús, con el alma a gritos, pero no se me escapaba ningún sonido. El aire se densificó, presionándome como una fuerza viva. Mi visión se oscureció y un tirón me arrastró hacia abajo, rápido e inflexible. La luz de arriba se desvaneció, reemplazada por un vacío frío y negro. Me rodeaban susurros, siseando acusaciones, sabías la verdad, pero la ignoraste. Mi alma tembló, presentiendo un reino más allá de la imaginación. No estaba soñando, esto era real. La oscuridad no estaba quieta, se retorcía, llena de malicia, rozándome como manos húmedas. Sentí ojos observando, invisibles pero presentes. El aire traía un hedor, débil al principio, como tierra húmeda mezclada con podredumbre. Mi espíritu retrocedió, desprevenido para lo que me esperaba. Repasé mi vida, buscando consuelo. Había servido a Dios durante décadas, había liderado ministerios, había orado por otros. Sin duda, mi destino era el cielo. Pero la duda me corroía. El ardiente versículo me atormentaba, sus palabras encerradas en un misterio que no podía desentrañar. La atracción se intensificó, arrastrándome más profundamente.
Los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras: hipócrita, mentiroso, artista. Cada acusación golpeaba como un látigo, exponiendo mis pecados ocultos. Quise discutir, defender mi fe, pero la verdad me silenció. El vacío latía con energía, un latido de terror. Formas titilaban en la distancia, sombras de almas, sus formas distorsionadas. Su presencia era pesada, irradiaba desesperación. No estaba solo, pero la compañía no me traía consuelo, solo miedo. La imagen de la Biblia persistía, su ardiente versículo, un faro que no podía alcanzar. Anhelaba conocer su mensaje, comprender por qué ardía con tanta intensidad. Pero la oscuridad se cerraba, como una jaula viviente que me arrastraba hacia un lugar de ajuste de cuentas. Estaba a punto de enfrentar la verdad de Dios, sin filtros y cruda. Esperaba ascender al cielo, ser recibido por puertas radiantes y cantos angelicales. En cambio, mi alma se hundió en un reino de terror indescriptible. El suelo bajo mis pies era irregular como fragmentos de obsidiana, y cada paso me desgarraba el espíritu con un dolor gélido. El aire era denso, una niebla sofocante que olía a azufre, ceniza carbonizada y carne en descomposición, punzando mi esencia con cada respiración. Los gritos desgarraban el vacío, una sinfonía de desesperación que nunca cesaba. Algunos eran lamentos agudos, otros gemidos profundos y guturales que se entrelazaban en una cacofonía implacable. Los sonidos me oprimían, vibrando a través de mi alma. Cada grito cargaba una historia de eterno arrepentimiento. No era solo ruido, era una fuerza viva que me envolvía en angustia. La oscuridad no era una simple ausencia de luz, latía viva y malévola, deslizándose por mi espíritu como zarcillos fríos y aceitosos. Las sombras se movían rápidamente en los bordes de mi visión, sus ojos brillaban con un hambre voraz. Estos eran demonios, su presencia un peso aplastante que sofocaba la esperanza, susurrando mis fracasos con voces como metal oxidado. Una voz retumbó en el abismo: muchos dicen seguirme, pero no hacen lo que les mando. Era la voz de Dios, afilada como una espada, que atravesaba mis defensas. Las palabras reflejaban la advertencia de Jesús, exponiendo mi desobediencia. Lo había llamado Señor, pero vivía para mis propios deseos, ignorando su verdad. Ante mí, se materializó una iglesia, su aguja se clavaba en el cielo negro como un hueso roto. Las llamas devoraban sus paredes, rugiendo como bestias salvajes, lamiendo la estructura con sus lenguas. Las ventanas se hicieron añicos, lanzando chispas que silbaban en el aire. Una multitud se reunió afuera, grabando con sus teléfonos, algunos riendo, otros con la mirada perdida, sin que nadie levantara la mano para ayudar. Esto era Grace Covenant, mi iglesia ahora en ruinas. La escena reflejaba la apatía espiritual de mi generación, ver cómo la fe se derrumbaba mientras buscaba distracciones. Me vi entre la multitud, con el teléfono alzado, indiferente a la destrucción. Mi corazón había encendido este fuego, prefiriendo la comodidad a la convicción. Hace mucho tiempo, una fuerza me arrastró hacia un círculo de fuego, sus llamas no tocaron mi carne, sino que me abrasaron el alma. El calor despertó recuerdos de hipocresía, cada oración falsa, cada palabra rota. A mi alrededor había rostros conocidos, miembros de la iglesia, mujeres a las que había aconsejado, amigos de grupos de oración. Sus miradas no contenían acusación alguna, solo el peso compartido de la culpa que nos ataba a nuestro fracaso. Se materializaron cadenas, brillando con palabras grabadas: bienaventurados los misericordiosos, perdona 70 veces 7, camina humildemente con tu Dios. Cada frase me apretaba, ardiendo como hierro fundido. Estas eran órdenes que conocía pero ignoraba, ahora grabadas en mi juicio. El fuego consumía mi espíritu, un dolor que trascendía la quemazón física. Cada acto de falsa bondad se repetía, oraciones para obtener aplausos, consejos para obtener aprobación. La agonía era eterna, un arrepentimiento que me desgarraba el alma, exponiendo la verdad desnuda de mi alma. No solo fui castigado,
fui desvelado. Las almas se acercaban, con rostros esqueléticos y ojos hundidos por la desesperación. Una mujer a la que había aconsejado, que había confesado su infidelidad, me habló en voz baja, dijiste, Dios entiende. Nunca me instaste a arrepentirme. Sus palabras se convirtieron en puñales que me herían la conciencia. Cada herida, un recordatorio de mi fracaso. Otra, una madre joven, susurró, morí en pecado porque me consolaste, no porque me advertiste. Sus voces formaron un coro, cada acusación era una piedra que se amontonaba sobre mi espíritu. Una jaula de espejos se alzaba, imponente e ineludible. En cada reflejo, me veía sonriendo en la iglesia, publicando pasajes bíblicos, dirigiendo oraciones. Pero las imágenes se distorsionaban, revelando una máscara decadente, mitad humana, mitad cadáver. Mi hipocresía era una verdad grotesca, innegable en este lugar de juicio. Arañé las cadenas, desesperado por liberarme. Los versículos brillaban con más fuerza, su fuego se intensificaba con cada lucha. Había predicado la palabra de Dios, pero había optado por la tranquilidad, usándola como apoyo, no como guía. Las llamas se alimentaban de mis mentiras, y cada recuerdo de desobediencia alimentaba su calor. La iglesia en llamas reapareció, con sus llamas ahora en un rugido ensordecedor. Me vi de nuevo entre la multitud, riendo con los demás, mientras mi teléfono capturaba la destrucción. El fuego había comenzado en mi corazón, provocado por años de descuidar la verdad de Dios. Ahora, en el infierno, enfrentaba el precio eterno de mi frialdad. Los demonios se acercaban en círculos, su risa un chirrido metálico y estridente. No me tocaron, mis pecados ya eran suficiente tormento. Cada recuerdo de hipocresía era un latigazo que desgarraba mis ilusiones. El infierno no era solo un lugar, era la verdad desvelada, donde cada máscara se consumía, dejando solo el aguijón del arrepentimiento. El aire se volvió más denso, el hedor a podredumbre era abrumador. Los gritos no cesaban, un recordatorio de las innumerables almas atrapadas allí. Sentía sus historias, cada una variación de mi propia fe, profesada pero no vivida. Esto era la eternidad, un reino donde reinaba la verdad, despiadada e inquebrantable. El tormento se alivió, pero no llegó la paz. Un demonio emergió, su forma envuelta en una luz oscura, irradiando malicia. Su voz siseó como vapor escapando de una fractura, les ocultaste la verdad. Ahora contempla la verdad que ocultaste. Me condujo a un valle de piedra negra donde las puertas latían de terror, cada una un portal al juicio. La primera puerta se abrió de par en par, revelando un escenario dorado bañado por una luz cegadora. Los cantantes interpretaban cánticos de alabanza, con la boca moviéndose en un silencio inquietante. Sus lenguas se hincharon, se partieron como fruta madura, rezumando un icor enfermizo. Los demonios se burlaron, cantaron para la alabanza humana, no para mi gloria. Reconocí a una miembro del coro, Ellen, que ansiaba solos en Grace Covenant. Brillaba con los elogios, su voz, motivo de orgullo. Ahora su lengua era una masa grotesca que la silenciaba para siempre. Yo había sido como ella, cantando para la admiración, mi adoración, una actuación, no devoción. La segunda puerta se abrió y vi a un predicador en un púlpito con espejos. Su reflejo se extendía infinitamente. Sus palabras caían como rocas, aplastando los cráneos de los oyentes, con la sangre manando de sus oídos. Se quedaron paralizados como marionetas, con el rostro inexpresivo por el dolor. Pronunció mi nombre para construir su reino. El demonio dijo, este era el pastor James, un orador invitado de nuestra iglesia. Su carisma nos deslumbró, pero sus sermones buscaban fama, no salvación. Había aplaudido su elocuencia, ignorando su orgullo. Ahora veía cómo sus palabras destruían, y mi complicidad al alabar su engaño. La tercera puerta reveló a una mujer con una túnica blanca que aferraba un estandarte con la inscripción Gracia. Espinas brotaban de su boca, penetrando aunque había chismeado sobre el eco de sus gritos.
su túnica se rasgó, revelando cenizas debajo. Predicaba el perdón, pero vivía en la amargura. El demonio siseó, con los ojos brillantes. La conocía, Mary, una mujer a la que había aconsejado. Había ignorado sus rencores, ofreciendo trivialidades mientras predicaba amor. Mi silencio la permitió pecar, así como había albergado resentimiento al enseñar la gracia. Las espinas eran mías, atravesando mi alma con recuerdos de falta de perdón. Una cuarta puerta se alzaba, su superficie grabada por gritos. Se abrió ante un diácono, con las manos atadas por monedas brillantes. Cada moneda ardía, marcada con los diezmos que había robado. Sirvió por lucro, no por amor, susurró el demonio. Había visto su avaricia, pero no dije nada, mi silencio era un pecado. El valle se extendía interminablemente, con puertas alineadas en sus muros de obsidiana, cada una revelando nuevos castigos, pastores consumidos por la lujuria, fieles asfixiados por la envidia, ancianos aplastados por el orgullo. Sus pecados reflejaban los míos, variaciones de hipocresía. Pertenecía aquí, juzgado por mis propios fracasos. La presencia del demonio era un peso sofocante, su luz oscura me quitaba la esperanza. Los gritos se mezclaban con el hedor a carne quemada, un asalto constante a mis sentidos. El infierno era una galería de verdades, donde las mentiras se disolvían, exponiendo el secreto de cada corazón. Caminé entre los condenados como uno más. Aparecieron más rostros, líderes juveniles buscando fama, miembros cotilleando en los bancos, voluntarios sirviendo por estatus. Sus castigos eran precisos, cada uno un reflejo de sus pecados. Se me encogió el corazón al reconocer mis propios crímenes. En su tormento, mi hipocresía quedó al descubierto. El aire se volvió más cálido, el suelo temblaba bajo mis pies. El demonio me conducía más profundamente, su silencio era más aterrador que sus palabras. Me aguardaban más puertas, cada una un juicio del que no podía escapar. El valle era un laberinto de verdad, eterno y despiadado. Pasé por una puerta donde una mujer lloraba con los ojos cerrados. Había juzgado los pecados de los demás mientras ocultaba los suyos. El demonio dijo, vio las faltas de los demás, pero no las suyas. Yo hice lo mismo, condenando en silencio mientras excusaba mis defectos. El hedor se intensificó, una mezcla de podredumbre y ceniza. Los gritos se hicieron más fuertes, un coro de desesperación. Cada puerta era un espejo que reflejaba la oscuridad de mi alma. El infierno despojó la pretensión, dejando solo la cruda verdad de mi desobediencia. El demonio se detuvo ante una última puerta, su superficie más negra que el vacío. No se abrió, pero sentí su juicio, mis pecados bastaban para condenarme. No necesitaba más pruebas. Esto era el infierno, donde la verdad reinaba inquebrantable y eterna. En medio del tormento, el ardiente versículo de mi visión regresó. Mis labios sellados se separaron y dije, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Lucas 6:46 me traspasó el alma, su verdad era como una cuchilla. Aquellas palabras fueron una acusación divina contra mi hipocresía. De repente, Jesús apareció. Su presencia era una luz radiante en la oscuridad, su manto resplandecía como estrellas tejidas, sus ojos profundos de compasión pero a la vez feroces de justicia. Habló con una voz tierna y autoritaria, Hijo mío, déjame enseñarte el significado de mis palabras en Lucas 6:46. Llamarme Señor es someter tu voluntad a la mía, vivir mis mandamientos, no solo decirlos. La obediencia es el fruto de la verdadera fe. Sin ella, tus palabras son vacías, una burla de mi sacrificio. Él explicó más, este versículo es un llamado a alinear tu vida con mi verdad. Publicaste mis palabras en línea, pero nunca arraigaron en tu corazón. El verdadero discipulado es costoso. Exige sacrificio, humildad y acción. Mi gracia salva, pero también transforma, guiándote a obedecer por amor. La comprensión me aplastó.
Había compartido Lucas 6:46 en redes sociales, disfrutando de los me gusta, pero ignoré su exigencia de sumisión. Mi fe era una fachada construida sobre arena, no sobre la roca de la obediencia. Las enseñanzas de Jesús expusieron mi fracaso al vivir como su discípulo. Los recuerdos me inundaron, cada concesión, cada media verdad. Había consolado a pecadores sin instarlos al arrepentimiento, buscando su aprobación antes que la de Dios. Había cantado alabanzas para obtener aplausos, orado para lucirme, servido por estatus. Lucas 6:46 fue mi juez, revelando una vida que deshonró a Cristo. Jesús continuó, mis palabras no son para adornar, sino para la vida. Conocías mis mandamientos, amar a tu prójimo, perdonar a tus enemigos, buscar mi reino primero, pero elegiste la comodidad. La obediencia no es perfección, es un corazón dispuesto a seguir, incluso cuando cueste. Tu desobediencia te trajo aquí, pero mi misericordia te ofrece la oportunidad de arrepentirte. El versículo resonó en mi alma, un llamado implacable a cambiar. Lo había predicado a otros, usándolo para inspirar, pero nunca lo había aplicado a mí mismo. La enseñanza de Jesús era clara, llamarlo Señor no significaba nada sin una vida entregada a su voluntad. Mi hipocresía quedó al descubierto. Vi mi ministerio bajo una nueva luz, palabras vacías, consejos superficiales, motivos egoístas. Mujeres acudían a mí con vidas destrozadas, y yo les ofrecía trivialidades, no la verdad. Las había descarriado, apaciguando su culpa en lugar de guiarlas hacia el arrepentimiento. Lucas 6:46 era un espejo que reflejaba mi fracaso. La presencia de Jesús se suavizó, sus ojos se llenaron de tristeza, hijo mío, deseo tu corazón, no tus acciones. Lucas 6:46 es una advertencia para todos los que invocan mi nombre, vivan lo que profesan, o su fe morirá. Regresen y obedezcan para que otros vean mi verdad. El peso de sus palabras me invadió. Había elegido el orgullo, la comodidad y la popularidad, traicionando a aquel a quien decía seguir. En el infierno, la verdad era innegable. Mi desobediencia me había condenado, pero las enseñanzas de Jesús ofrecían esperanza, un llamado al arrepentimiento y a vivir de otra manera. Mi alma dolía de arrepentimiento. Había usado las Escrituras como una herramienta para la admiración, no para la transformación. La explicación de Jesús de Lucas 6:46 fue un salvavidas, impulsándome a aceptar la obediencia. Anhelaba regresar y vivir la verdad que había ignorado por tanto tiempo. La oscuridad que me rodeaba pareció disiparse ligeramente cuando Jesús la apaciguó con su luz. Su enseñanza se convirtió en un faro que me guiaba hacia el arrepentimiento. Sabía que debía llevar esta lección a mi vida, advirtiendo a otros del precio de una fe vacía. Mi misión era clara, nacida de sus palabras. La escena cambió y me encontré entre miles de cristianos, con las manos agarrando el aire, desesperados por la palabra de Dios. Había desaparecido, cumpliendo Amós 8:11, enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de agua, sino de oír la palabra del Señor. Este versículo predijo una hambruna espiritual, un juicio sobre quienes rechazaron la verdad. Jesús apareció, su presencia irradiaba calma en medio del caos. Su voz era firme, con autoridad divina, hijo mío, déjame revelarte la verdad de Amós 8:11. Esta hambruna no es de alimento, sino de mi palabra, que se retira cuando mi pueblo se aparta de ella. Mi verdad es vida, ignorarla es elegir la muerte, un hambre que consume el alma. Continuó, trataste mi palabra como algo opcional, seleccionando versículos para consolarte, no para convencerte. Esta hambruna es mi juicio, consecuencia de la apatía. Mi paciencia tiene límites. Cuando mi verdad es despreciada, puedo silenciarla, dejando que las almas vaguen en la oscuridad. Esta visión es una advertencia, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. La desesperación de la multitud era palpable, sus gritos, un lamento desgarrador. Amigos, pastores y feligreses golpeaban una puerta cerrada, rogando por entrar. Una voz declaró,
nunca los conocí. Sus sermones y cánticos no significaban nada, su desobediencia los apartaba de la presencia de Dios. Jesús enseñó además, Amós 8:11 habla a todas las generaciones. Mi palabra es una lámpara que los guía hacia mí. La descuidaron, prefiriendo la alabanza humana a la verdad divina. Esta hambruna no es mi deseo, sino su elección, nacida de rechazar mi voz. Regresen y atesoren mi palabra para que otros eviten este destino. Reconocí rostros, líderes juveniles que seguían las modas, diáconos que chismeaban, mujeres a las que había aconsejado que murieron sin arrepentirse. Se burlaron de mis advertencias, ignorando los llamados a la obediencia. Ahora enfrentaban la pérdida eterna, y sus llantos resonaban en el vacío. Amós 8:11 se desplegaba ante mí. La puerta resplandecía de santidad, su superficie inquebrantable. Más allá, percibí luz y paz, un reino inalcanzable. La voz de Jesús era solemne, quienes me conocen, me obedecen. Esta hambruna es un llamado a anhelar mi verdad, a vivirla plenamente. Advierte a mi pueblo que me busque mientras pueda ser hallado. Vi más almas, con las manos vacías, los rostros contraídos por el arrepentimiento. Un pastor al que admiraba, conocido por sus elocuentes sermones, lloró, su Biblia había desaparecido. Predicaba para la fama, no para la salvación. Lo aplaudí, ignorando su orgullo, cómplice de su caída. La enseñanza de Jesús me conmovió profundamente, mi palabra no es para exhibir, sino para la vida. Me dijo, publicaste versículos, pero nunca los pusiste en práctica. Amós 8:11 advierte de un tiempo en que la verdad escasea, un juicio que tú ayudaste a crear. Vuelve y proclama mi palabra, para que esta hambruna se acabe. La visión fue una dura advertencia. La palabra de Dios era vida, descuidarla traía muerte. Yo había contribuido a esta hambruna, al elegir una fe superficial en lugar de una obediencia profunda. La explicación de Jesús me impulsó a regresar y advertir a otros del juicio venidero. Los gritos de la multitud se hicieron más débiles, sus siluetas se desvanecieron en la oscuridad. La puerta permaneció cerrada, una última barrera. La presencia de Jesús fue mi ancla, su enseñanza, un llamado a la acción. Sabía que debía llevar esta advertencia de vuelta, instando a otros a abrazar la verdad de Dios. El horror de la hambruna persistía, un recordatorio de mi fracaso. Había usado las Escrituras como un apoyo, no como una guía. Las palabras de Jesús fueron claras, aprecia mi palabra. Vívela. Compártela. Una estrecha franja de luz se desplegó ante mis ojos, brillando con una intensidad que parecía provenir de la eternidad misma. No era amplia ni imponente, ni estaba repleta de santos alegres, sino sencilla y hermosa en su sobriedad, atravesando la penumbra como una invitación sagrada. El sendero relucía como un cristal bañado por el amanecer, y al final se alzaba una pequeña puerta, tan estrecha que parecía que solo podía pasar una persona a la vez. Unas cuantas figuras comenzaron a caminar hacia él, a paso pausado pero con determinación. Supe al instante que no eran los famosos ni los célebres. Eran los ocultos, los humildes, los fieles, que habían vivido desapercibidos para los hombres, pero plenamente conocidos por Dios. Vi a una anciana de hombros encorvados caminando junto a un niño, a un hombre con ropa de trabajo andrajosa aferrado a una Biblia desgastada, y a una madre de ojos cansados pero pies firmes, todos ellos brillando con una gloria serena que este mundo jamás comprendería. Anhelaba con todas mis fuerzas recorrer ese camino, unirme a ellos, avanzar hacia esa paz. Pero algo invisible me anclaba al suelo, impidiendo que mis pies se movieran. No era la oscuridad ni las garras de ningún demonio, sino el peso de mi propia vida. Cadenas invisibles forjadas tras años de pequeñas concesiones y silenciosas negativas. Cada momento en que había elegido la comodidad sobre la convicción y el silencio sobre la verdad, ahora me enroscaba como cuerdas de arrepentimiento. A través de la puerta, el cielo se desveló en un lento y sagrado despliegue, y lo que vi desafió el lenguaje de este mundo.
El cielo arriba rebosaba de oro fundido que latía como un latido, y los campos abajo resplandecían con una paz esmeralda que parecía respirar. Las flores florecían con colores nunca antes vistos, moviéndose al ritmo de una canción invisible, sus pétalos, suaves y vibrantes, rebosaban de alabanza. El aire era ingrávido y fragante, como jazmín besado por la lluvia, portador de una paz que penetraba más allá del pensamiento, envolviendo el alma como un viento cálido. Un río fluía junto a todo, cantando no con sonido sino con espíritu, sus aguas cristalinas pero resplandecientes con la luz del trono celestial. En sus orillas crecían árboles cuyos frutos brillaban suavemente, prometiendo una vida no medida en años, sino en la eternidad. Jesús estaba de nuevo a mi lado, no distante ni severo, sino presente como el sol, brillando desde dentro. Su voz llevaba el peso de la eternidad y la ternura de un amigo al decir Mateo 7:14. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. No había ira en él, solo tristeza y verdad, y una esperanza intensa que me traspasó más profundamente que cualquier reproche. Señaló la puerta, y comprendí al instante que no pertenecía a los religiosos ni a los respetados, sino a quienes habían vivido vidas entregadas en secreto. No eran santos que habían ascendido por las escaleras del éxito, sino discípulos que se habían arrodillado en silencio, perdonados sin ser reconocidos y obedecidos sin que nadie más los viera. Vi en ellos una belleza que no tenía nada que ver con el carisma, sino con la fidelidad. Me dolió el corazón cuando dijo, elegiste el camino más ancho, el que te parecía más seguro y fácil, el que estaba pavimentado con aprobación y una estratagema. Pero este camino angosto es el camino de mi reino, el camino de la cruz, el camino de la humildad, la verdad y el amor que lo cuesta todo, pero conduce a mí. Quería gritar, caer a sus pies, deshacer los años de devoción a medias que ahora resonaban con tanta fuerza en el silencio entre nosotros. Me volví hacia el río, deseando cruzarlo, dejar que sus aguas me purificaran y me llevaran a la vida que había rechazado. Pero mi cuerpo seguía enraizado, las cadenas del orgullo, el miedo y la obediencia tardía me sujetaban, susurrando las mentiras que una vez creí, que la gracia siempre esperaría, que el tiempo seguía de mi lado, que mis intenciones habían sido suficientes. Le clamé con todo mi ser, no con palabras, sino con el grito desesperado de un alma despojada. Se arrodilló a mi lado y puso su mano sobre mi corazón, no para silenciar sus latidos, sino para alinearlo con el suyo. La puerta estrecha sigue abierta, dijo, y su voz me quebró algo por dentro. Pero no permanecerá abierta para siempre. Ve y avisa a mi gente. Diles que no se demoren, que no finjan, que no vivan a medias mientras la puerta siga abierta ante ellos. Volví a mirar la ciudad al otro lado del río, no construida de piedra ni acero, sino de luz, adoración y misericordia. Vi hogares forjados por el perdón, calles pavimentadas con humildad y muros fortalecidos por lágrimas convertidas en oraciones. Estos no eran monumentos al esfuerzo religioso, sino las moradas de quienes habían amado de verdad, de quienes habían elegido la puerta estrecha. Entonces pronunció unas palabras que jamás olvidaré, no están aquí porque fueran perfectos, sino porque estaban dispuestos a obedecer, dispuestos a perdonar, dispuestos a renunciar a lo que el mundo llama bueno para poder recibir lo que yo llamo santo. Sus palabras marcaron mi alma con la verdad, y supe que esta visión no me había sido dada para mi comodidad, sino para mi llamado. No podía quedarme. No se me permitiría permanecer en ese lugar de paz. Pero el vistazo que recibí fue suficiente para quemar cualquier excusa. El tiempo era corto, y el mensaje era claro. Tenía que regresar y contarles sobre la puerta, el camino, la elección, no algún día, sino ahora, porque el cielo es real y la puerta sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Susurré el nombre de Jesús 3 veces, con el alma temblorosa. Una fuerza suave me levantó, una luz que inundó mi espíritu y desterró la oscuridad del infierno. Una figura majestuosa me esperaba, silenciosa y radiante, guiándome a un jardín donde fluía un arroyo, cuyas aguas curaban mis heridas. El aire era puro,
vibrante de santidad, un abrazo purificador. El jardín estaba lleno de vida, flores floreciendo en colores que superaban la imaginación terrenal, violetas de misericordia, rosas de gracia, lirios de verdad. Sus pétalos brillaban, cantando suaves alabanzas a su Creador. La paz me envolvió, disipando la culpa, aunque me sentía humillada por mi indignidad. Esto era el cielo, un reino de restauración divina. Jesús estaba ante mí, su túnica tejida con la luz de las estrellas, resplandeciente de pureza. Su rostro era a la vez majestuoso y tierno, sus ojos profundos de compasión pero a la vez feroces de justicia. Su presencia era el amor mismo, abrumadora pero a la vez acogedora, atrayendo mi alma a la adoración. Lo reconocí al instante, mi Creador y Redentor. Habló con voz suave pero con un peso divino: el mayor pecado reside en mi iglesia dormida. Me duele nuestra generación, que menosprecia la gracia, tratándola como una licencia para pecar. Predicamos un evangelio sin escritura, intercambiando la obediencia por emociones fugaces, arriesgándonos a la pérdida eterna. Jesús continuó, con la mirada fija en mí: escucha mi verdad en Romanos 6 y 12. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro que no. Mi gracia no es un escudo contra el pecado, sino un poder para vencerlo. Vivían como si mi misericordia excusara el compromiso, dijo, pero la gracia exige transformación, una vida entregada a mi voluntad. Continuó enseñando: las palabras de Pablo son un llamado a la santidad. Mi muerte en la cruz no fue para que permanecieran en pecado, sino para que fueran liberados de él. Predicaron la gracia, pero descuidaron la obediencia, extraviando a otros. Romanos 6 y 12 advierte a mi iglesia que rechace la gracia barata. Buscaban la aprobación humana, no mi verdad. Regresen y proclamen un evangelio transformador, arraigado en mi palabra. La belleza del jardín profundizó sus palabras. Las aguas del arroyo centelleaban, reflejando su luz, símbolo de purificación. La enseñanza de Jesús era a la vez reprimenda y esperanza: mi gracia es suficiente, pero requiere respuesta. Vívanla, enséñenla, para que mi pueblo despierte de su letargo. Se desplegó más del cielo, un prado donde las almas danzaban, su alegría, una canción viva. Sus rostros resplandecían, libres de las cargas terrenales, unidos en la adoración. La presencia de Jesús era su luz, su amor su sustento. Esta era la recompensa para quienes vivían su verdad. Vi una ciudad a lo lejos, sus torres de cristal reflejaban el resplandor del cielo. Las almas caminaban por sus calles, sus risas eran como campanas, su unidad un testimonio de obediencia. Las palabras de Jesús en Romanos 6 y 12 resonaron, instándome a advertir a mi generación sobre su letargo espiritual. La visión me conmovió: había predicado un evangelio vacío, buscando multitudes, no discípulos. La enseñanza de Jesús fue un llamado al arrepentimiento, a proclamar la verdadera gracia. Mi misión era despertar a la iglesia, instándola a la obediencia antes del juicio. Su mirada me sostuvo, su amor inquebrantable: vuelve, dijo, y enseña mi verdad. Romanos 6 y 12 es mi advertencia. La gracia no es libertinaje, sino vida. Proclámenla para que mi pueblo viva para mí. Sus palabras eran mi encargo, una misión que no podía ignorar. De vuelta en la visión del infierno, la presencia de Dios se desvaneció, dejando un vacío escalofriante. El aire se aquietó, su voz ausente, un silencio más pesado que los gritos. Comprendí que este era su silencio, no un abandono, sino una prueba. Había hablado con claridad, ahora esperaba mi respuesta. Jesús apareció una vez más, su presencia como una tenue luz en la oscuridad. Habló con voz solemne: escuchen mi advertencia en Hebreos 12 y 25, cuídense de no rechazar al que habla. Mi silencio es un llamado a actuar conforme a mi verdad. Ignorar mi voz es elegir el juicio, un camino que recorren demasiado tiempo. Continuó enseñando: este versículo insta a mi pueblo a escuchar mi palabra mientras está cerca. Esperaban advertencias interminables,
pero mi paciencia no es infinita. Mi silencio es misericordia, te da espacio para arrepentirte, pero también es una advertencia. Si me rechazas, te arriesgas a la pérdida eterna. Regresa y obedece para que otros puedan escuchar. El silencio era ensordecedor, a la espera de oprimir mi alma. Había ignorado los empujoncitos de Dios, esperando más oportunidades para arrepentirme. Hebreos 12 y 25 era un reflejo de mi incapacidad para responder a su voz. La enseñanza de Jesús fue clara, su silencio exigía acción, no demora. Me arrepentí, con el corazón roto, confesando mi hipocresía y mi orgullo. Había vivido para la alabanza humana, no para la verdad divina, extraviando a otros. Una profunda paz se asentó, impregnada de responsabilidad. Sabía que debía regresar, una advertencia viviente para una iglesia dormida. Jesús continuó, Hebreos 12 y 25 es mi súplica a mi pueblo. Mi voz habla por medio de las Escrituras, por medio de mi espíritu, por medio de advertencias como las tuyas. Lo había descuidado, optando por la comodidad. Vuelve y proclama mi verdad, me instó, instándome a la obediencia para que mi iglesia despierte antes de que mi silencio se convierta en juicio. La oscuridad parecía escuchar, su malicia contenida por la luz de Jesús. Su enseñanza fue un salvavidas, animándome a aceptar su llamado. Vi mi vida, oraciones vacías, consejos superficiales, una fe que se burlaba de su sacrificio. Mi arrepentimiento fue mi primer paso hacia la redención. Vi a otros en la visión, con el rostro marcado por el arrepentimiento, atrapados en el silencio de Dios. Habían ignorado su voz, esperando una misericordia infinita. Las palabras de Jesús también eran para ellos, mi silencio no es rechazo, sino un llamado a regresar. Advierte a mi pueblo que me escuche ahora mientras hablo. El silencio se hizo más denso, un recordatorio de mi fracaso. Había tratado la palabra de Dios como algo opcional, postergando la obediencia. La explicación de Jesús de Hebreos 12 y 25 fue una exhortación, vivir su verdad, compartirla, despertar a otros. Mi misión era romper este silencio con su advertencia. Sentí el peso de mi llamado. Había sido un cadáver cristiano, vivo por fuera, pero muerto por dentro. La presencia de Jesús era mi esperanza, su enseñanza mi guía. Sabía que debía regresar, proclamando su verdad a un mundo que se dirigía hacia el juicio. La visión se desvaneció, la luz de Jesús permaneció. Sus palabras en Hebreos 12 y 25 quedaron grabadas en mi alma, una advertencia y una promesa. Mi propósito era claro, advertir a la iglesia, instar a la obediencia, romper el silencio de Dios con su verdad. El tiempo apremiaba y no podía fallar. Los gritos del infierno regresaron, pero eran distantes, eclipsados por el llamado de Jesús. Me arrepentí de nuevo, mi corazón se había rendido. La paz permaneció, señal de su misericordia. Mi misión estaba determinada, nacida de su silencio y su palabra. Antes de irme, tuve una última visión, una multitud corriendo hacia una puerta estrecha, cuya luz penetraba la oscuridad. Muchos se detuvieron, aferrándose a sus pecados, orgullo, lujuria, avaricia, con el rostro desencajado por el conflicto. La voz de Jesús susurró, la puerta está abierta, pero no por mucho tiempo. Solo los obedientes avanzan, con paso firme, la vida eterna al alcance. La visión fue una dura advertencia. Vi rostros conocidos, miembros de la iglesia, amigos, incluso pastores, dudando en la puerta, encadenados por sus pecados. La luz los llamaba, pero sus decisiones los detenían. Las palabras de Jesús resonaron, instándome a advertir a otros sobre este momento decisivo. Desperté en una cama de hospital, con los monitores zumbando suavemente en la habitación estéril. Una enfermera, con rostro amable, me dijo que un transeúnte me encontró al pie de la escalera, pidiendo ayuda. Le pregunté su nombre, pero sonrió amablemente, instándome a descansar. Sabía que no era una intervención divina accidental, una segunda oportunidad para obedecer.
El hospital estaba en silencio, sus paredes blancas contrastaban con la oscuridad del infierno. Permanecí inmóvil, repasando mentalmente la visión, la puerta estrecha de la iglesia en llamas. Las enseñanzas de Jesús. Estaban grabadas en mi alma, una carga que no podía ignorar. Había vivido con un propósito, había sido enviado de vuelta para advertir. Tras recuperarme, regresé a casa con el corazón cargado de responsabilidad. Escribí cada detalle de mi visión, llenando cuadernos con los horrores del infierno y las glorias del cielo. Cada palabra era un paso hacia la obediencia, un compromiso de vivir de otra manera. Sabía que debía compartir esta verdad, costara lo que costara. Comencé con mi iglesia, de pie ante la congregación de Grace Covenant. Mi voz temblaba al relatar la iglesia en llamas, las cadenas de las escrituras, la puerta estrecha. Algunos lloraron, otros se quedaron mirando en silencio, pero unos pocos se arrepintieron, con el rostro iluminado por la convicción. El mensaje se extendía, una chispa en la oscuridad. La noticia se extendió más allá de mi iglesia. Personas desconocidas me llamaban, pidiendo escuchar mi historia. Hablé en estudios bíblicos, centros comunitarios, incluso en línea. Mis palabras llegaron más lejos de lo que imaginaba. Algunos se burlaron, llamándome delirante, pero otros escucharon, conmovidos por la advertencia de Dios. Mi vida se ha transformado, ya no es una actuación, sino una misión. Estudio las escrituras a diario, no por pretensiones, sino por la vida, sus palabras me guían. Aconsejo con la verdad, instando al arrepentimiento en lugar de a la comodidad, señalando los mandatos de Jesús. Mis oraciones son sinceras, buscando su voluntad, no la mía. Visito a mis hijos y les comparto mi visión. Mi hija Sara, antes escéptica, ahora escucha con la mirada inquisitiva. Mi hijo Mark hace preguntas, con el corazón ablandado. Rezo para que elijan el camino angosto, viviendo la verdad que yo antes ignoraba. Mi familia es mi primer campo misionero. Veo señales de despertar a mi alrededor, un vecino inspirado por mi historia inicia un grupo de oración. Una joven a la que aconsejé regresa a la iglesia, su vida cambió. Son pequeñas victorias, pero alimentan mi esperanza. Dios está obrando, usando mi advertencia para conmover corazones. La puerta estrecha me atormenta, su luz es un recordatorio constante. Sé que el cielo espera a los fieles, pero mi misión está aquí en la tierra. Hablo donde quiera que me llamen, compartiendo las enseñanzas de Jesús, instando a la obediencia. La puerta está abierta, pero el tiempo vuela, les digo. Siento la guía de Dios, una tranquila seguridad de que estoy en su camino. El transeúnte que me salvó sigue siendo un misterio, un símbolo de su misericordia. Vivo cada día con propósito, advirtiendo a otros del juicio venidero, llamándolos al camino angosto. Mi visión es a la vez una carga y un regalo, los gritos del infierno, la gloria del cielo, la voz de Jesús, me impulsan a seguir adelante. Sé que puedo enfrentar dudas o rechazo, pero no puedo callarme. Mi misión es proclamar su verdad, salvar a otros del destino que vi. El testimonio de Lynn es una dura advertencia, llamar a Jesús Señor no significa nada sin obediencia. Su visión del infierno y el cielo insta a todo cristiano a examinar su fe. ¿Estamos viviendo la palabra de Dios o practicando la religión? La lección es urgente, la palabra de Dios es vida, ignorarla conlleva pérdida eterna. La historia de Lynn nos llama a arrepentirnos, obedecer y prepararnos para el regreso de Cristo. Actúa ahora, antes de que la puerta se cierre para siempre. Demuestra tu fe comentando Amón con tu nombre y ciudad. Suscríbete para escuchar otro testimonio la próxima semana, un hombre que murió 3 veces y vio el regreso de Cristo. Su historia nos revelará qué debemos hacer para estar preparados.